Después tu mamá si estaba ahí bien conectado, ya no hay problema. Ya. Oye, dice que sí, tiene problema. Tiene problema. ¿Ah? Yo voy a poner el teléfono acá. Y yo por favor les pido que se silencien los que no están, los que no van a estar hablando o opinando algo de la clase, Yo porque así, estoy tomando apuntes. ya. Bien, continuamos. Voy a cerrar el chat. Ahí sí. Bien, la evolución hay que entenderla como un proceso o una teoría científica, ¿ya? Oh, ¿por qué avanzó tanto? Permiso. Ahí sí. Ya, el caballero es que ideó esta teoría, ya es un científico biólogo de nacionalidad inglés llamado Charles Darwin, ¿ya? Él realizó viajes por todo el mundo viendo las distintas especies y las distintas variantes. Por ejemplo, la inquietud que siempre se había tenido sobre por qué, por ejemplo, habían tortugas en el sur de Chile y también en el norte de Rusia, por ejemplo. ¿Ya? Siempre había tenido esa inquietud de por qué, por ejemplo, habían la misma especie, pero variaban, tenía distintas variantes dependiendo en el lugar del mundo en el que habitaba. Entonces, él estudiando esto, llegó a teorizar, ojo que cuando hablamos de una teoría no es algo que esté 100% comprobado que fue así, ¿ya? Solo con lo que se supone. Exacto. Él llegó a teorizar de esa forma ¿cómo se llama? Permiso, que me confundo entre estar manejando el chat y estar haciendo esto. La teoría que llega a decir que las especies se van adaptando al entorno. Me explico con esto. Las especies, ¿cierto?, se van reproduciendo, van teniendo crías y esas crías van teniendo nuevas características, pero esto va pasando a través de millones de años. Y eso va teniendo que ver de cierta forma de que solamente los que se adaptan a los cambios climáticos, cambios geográficos, Como que están cambios, evolucionando. claro, es como los Pokémon, ¿cierto? Sí. Pero de forma más lenta, mucho más lenta, se da a través de generación tras generación. Estas generaciones se van adaptando a nuevos entornos y se van formando, evolucionando y adquiriendo distintas características físicas, ¿cierto? Que le ayudan a alimentarse, o por ejemplo los que son depredadores a cazar mejor, ¿ya? Los herbívoros, por ejemplo la jirafa, su cuello largo es un fruto de la evolución, digamos, ¿cierto? Ese cuello no es que creció mágicamente de un día para otro, sino que... Que no, que la especie que llegó a la jirafa estuvo evolucionando a la jirafa. Muy bien, exacto. Seguimos. Ay, no. Si escuchan a alguien retando a mi perra es porque mi perra se porta muy mal, ¿ya? Son cosas que de las clases online. Bien, seguimos. La evolución. Como decía, es un proceso, ¿cierto?, de selección natural. Pasa a través de los años. Año tras año tenemos evoluciones constantes, pero que no se notan. Nosotros no las vivimos. De hecho, nosotros mismos somos parte de esta cadena evolutiva, pero que Como no nos notamos. que nosotros evolucionamos de los monos. Como así. Ahí sigue llegando más gente. Somos 31.
Bien, chiquillos. Después voy a mandar el PowerPoint por mail. Me escriben al mail y yo envío esta presentación para que puedan estudiar, ¿ya? Seguimos. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, una muestra del caballo que conocemos hoy en día y cómo se cree que podrían haber sido sus antepasados de acuerdo a fósiles que se han encontrado, ¿cierto? De esa cosita chiquitita que parece, no sé, como un caballo perro. Me van a disculpar, yo no soy biólogo, ¿ya? A lo que hoy en día conocemos como un caballo, ¿cierto? O el pony. Acá tenemos más ejemplos, ¿ya? Hay O el algunos que pene hay evolucionando. algunos que teorizan que los dinosaurios son antepasados de las aves de hoy en día. Y aquí, por ejemplo, podemos tener una muestra también de nuestra propia evolución abajo, ¿cierto? Incluso aventurándose más, pensando que la vida, en algún momento, toda la vida comenzó en el mar, ¿ya? Como con células. Ujú. La evolución humana. Aquí tenemos todos nuestros antepasados, nuestros tatara, y quizás cuántos tatarabuelos más atrás, ¿ya? Tenemos el Australopithecus, el Homo afarensis, ¿ya? El Homo habilis, el Homo erectus, el neandertal y finalmente el Homo Homo sapiens. sapiens. Y todo esto que vamos a ver hoy, ¿ya? Todo este proceso de evolución, de hominización, forma parte de un periodo que se le llama la prehistoria. Y para que entendamos eso nosotros, la prehistoria es todo el periodo previo a la invención de la escritura. Antes de que hubiera cualquier tipo de registro humano, ¿ya? Digamos, escrito de las cosas que pasaban, de las cosas que habían, eso se le denomina prehistoria. Así que anote esto en su cuaderno, ¿ya? Y nos vamos a ir incluso tan atrás como 65 millones de años atrás, que sería la aparición de los primeros primates. Los primeros primates que habitaron la Tierra. Ni siquiera estamos hablando ¿cómo se llama? Del Australopithecus, sino que estamos hablando de los primeros primates como rama mamífera, ¿ya? Ahí les dejo un ratito para que copien. Si se llega a acabar la clase, me refiero porque esto es con tiempo ya. Si se llega a acabar la clase y evidentemente no he terminado, voy a volver a mandar el enlace para que ¿Y logren cuánto dura terminar. cada clase? 40 minutos dura la sesión de videollamada, pero quizás Ah, requiramos 10 minutitos más o 15 minutitos más, por eso, a eso voy. Ya, pero no es tampoco que vayamos a hacer 80 minutos, sino que es porque quizás falta un poquito. Bien, voy a seguir. Como digo, no se preocupen tanto si no alcanzaron a anotar, ya que voy a después enviar los PowerPoint. Pero esto cuando volvamos, chiquillos, lo voy a revisar en los cuadernos. ¿Ya? En los cuadernos, no que tengan el PowerPoint guardado por ahí. La prehistoria. Y vamos a partir con el primero, el Australopithecus. Para hablar de primates, ya, dentro de los primates hay que hablar de los homínidos. Y los homínidos son los primates que se paran en dos patas o que pueden de cierta forma razonar o tienen características parecidas a nosotros, digamos, ¿ya? Aquí tenemos una muestra del Australopithecus. Avanzamos. El Australopithecus habitó únicamente África, ¿ya? Estamos hablando de 4 a 2 millones de años atrás. O sea, millones de años, chiquillos. La humanidad que nosotros conocemos, ya, la humanidad
digamos, desde que se inventó la escritura hasta el día de hoy, el año 2020 después de Cristo, son alrededor de 5.000 años. Entonces imagínese lo que es hablar de 4 o 2 millones de años atrás, que es un poco menos. O sea, estamos hablando de muchos, 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 muchos años atrás. O sea que para que haya una evolución notable, tiene que pasar demasiado tiempo. Estamos hablando del primer homínido, un primate bípedo, o sea que se puede parar en dos patas, pero ojo que su postura no era como la de nosotros, sino que era encorvada, era más parecido a un gorila, ¿ya? Recordemos que hay muchos primates, como los gorilas, los chimpancés, que pueden caminar en dos patas, ¿ya? Como en el planeta de los simios. Sí, es como que imitaban a a los humanos. Claro, de cierta forma. Bien, sí, Es que son como sí, uno de llegando los más animales tiempo. más inteligentes. Bien. Ya. Generalmente se alimentaba de hojas, digamos, ya hierba y frutas. Ya no era que digamos generalmente carnívoro, pero sin embargo, también se alimentaba de carroña. ¿Qué es la carroña? Animales muertos, ¿ya? Animales grandes que morían, ellos se alimentaban también de eso. Pero ojo, que ellos no los cazaban. Eso es importante a considerar después con nuestros antepasados que vienen después, ¿ya? Que sí van a organizarse incluso para cazar grandes presas. Pero aquí estamos hablando de monitos que de cierta forma se alimentan con lo que encuentran. Hominización en la prehistoria. Para hablar de la prehistoria hay que tomar en cuenta dos periodos. Y el primero es el paleolítico, ¿ya? El paleolítico. Paleolítico significa piedra vieja, ¿ya? Lítico viene de piedra y paleo de antiguo. O sea que hablamos de piedra antigua. Después viene el neolítico, que significaría piedra nueva, y tiene que ver de cierta forma cómo los humanos tratan la herramienta. ¿Por qué? Porque en el paleolítico estamos hablando de un periodo en que el hombre no genera sus propias herramientas, sino que adapta utensilios de la misma naturaleza, que por ejemplo una rama le saca punta o una piedra le saca punta para cortar algo, ¿ya? Un zapallo seco lo ahueca y lo transforma en una vasija, en una fuente, ¿ya? No es que tenga la habilidad todavía de hacer un martillo, una picota, o, un serrucho, qué sé yo, ¿ya? Un cuchillo. Luego viene el Homo habilis, ¿ya? Aquí hay un cambio considerable, ¿ya? Porque estamos hablando del aumento de la cabeza, del tamaño cerebral, ¿ya? El Australopithecus era más bien chiquitito, ya medía aproximadamente 1,40 m, 1,60 m máximo. Aquí el Homo habilis estamos hablando de una estructura más grande, ¿ya? Eh, de cierta forma, aquí empieza, como decía yo, a utilizar cosas de su entorno, palos, piedras, por ejemplo, para romper una cáscara, para abrir algo, ¿cierto? Una piedra, para matar un animal más pequeño, un palo, le sacaba punta, lo mataba, ¿cierto? Y eso le servía para alimentarse. Hay personas que teorizan que el cambio evolutivo tuvo mucho que ver con eso, con cómo el hombre empezó, o perdón por decir el hombre, sino que más bien cómo estos homínidos empezaron a alimentarse de otros seres vivos, ¿ya? Porque antes solamente, o Eso sea, se llama supervivencia. claro, pero más allá de la supervivencia, eso es muy importante considerar el punto de la supervivencia.
ya que de cierta forma aquí no estamos en una época, piensen en un momento que estamos en una época que no Uno hay, no tiene no hay supervivencia en supermercado ni negocio, ¿ya? No hay negocio ni supermercado donde yo pueda ir a comprar algo si me da hambre, ¿ya? O por último, perdón el ejemplo, pero por ejemplo, robarse algo por hambre, ¿ya? Eh, aquí Oiga, incluso, profe, dígame, ¿y por qué no podían seguir creciendo más de 1,40 m o 60? porque su estructura ósea, los huesos también eran pequeños, po. No eran, no es que ellos fueran, no estamos hablando que fuera una enfermedad que ellos fueran pequeños, sino que es cosa de ver un mono. Un mono mide eso, ¿ya? Aquí estamos hablando ya que empiezan a tomar una postura más parecida al hombre y empiezan a crecer un poco más. Ya, Habitó, ahí dice que habitó en el centro y noreste africano. Todavía estamos hablando de que habitaba en África. Es curioso considerar que toda la vida humana, ¿ya? El origen en sí es África. Después vamos a ver que el hombre empieza a emigrar a distintos continentes, llegando incluso a América. Integración de la carne. Como decía yo, aquí empieza a alimentarse más seguido de carne. Y eso lo atribuye mucha gente o muchos que estudian este tema de la evolución, atribuyen a que el crecimiento del cerebro tuvo que ver con el cambio de la dieta del hombre, del homínido, de empezar a comer carne. Y también se teoriza que, por ejemplo, nosotros hoy en día, ya con nuestra estructura cerebral y biológica, ya tendríamos que dejar de comer carne. Pero esas son teorías, chiquillos. Sigan disfrutando siempre que coman sano. Este habitó hace 2 a 1 millón de años. Puedo seguir, ¿cierto? Sí. Bien, sí. muchas gracias. Sí. Sí. Usted siga con su cargo. Enfrentamiento de especies. Aquí vamos a ver, de cierta forma, enfrentamiento de especies porque el Homo habilis va a haber una rama que no va a evolucionar, sino que se va a mantener a través del tiempo, y va a haber otra rama que sí va a evolucionar, que se va a ir transformando lentamente en el Homo erectus, ¿ya? Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tiempo tarda en evolucionar los monos, por ejemplo? Mira, fíjate una cosa. Si nos vamos hacia atrás, con lo que recién vimos, cuando hablamos del Australopithecus, estamos hablando de 4 millones de años atrás. Y para hablar del Homo habilis, hablamos de 2 millones o 1 millón. O sea que tuvieron que pasar 2 millones para un cambio mínimo de especie. Nosotros como humanidad, decía en delante, tenemos 5.000 años como registro de civilizaciones y todo eso. O sea, no somos, somos un abrir y cerrar de ojos en la historia de la Tierra, digamos, del planeta en sí. Ah, Hay tanto que aprender, chiquillos. Bueno, sigamos. Enfrentamiento entre especies. Como decía, habían unas especies que se quedaban en lo mismo y otras que fueron evolucionando porque fueron adaptándose a distintos medios y a través de la reproducción, ¿cierto? Iban adquiriendo distintas características. Principalmente, ¿qué significó esto? Que los que sí evolucionaron terminaron acabando o asesinando o peleando a través de guerras, ¿cierto? A la otra especie. Y eso se dio mucho a través de la prehistoria. De hecho, hubieron muchas ramas evolutivas del hombre, ¿ya? No fue una línea recta, sino que más bien, si viéramos la o sea, si viéramos la evolución de nosotros, más, en vez de una línea recta, digamos, que nosotros vemos, por ejemplo, en Pokémon, que los Pokémon evolucionan sí o sí en otros, sería más bien parecido a un árbol, ¿ya? Sería con distintas especies, distintas ramas, distintas Oiga, profe, características. Dígame.
Oigan, pero ¿qué raza en que estuvo primero? ¿Como la raza blanca o la otra raza? De hecho, si veis la imagen, si ves la imagen, te vas a dar cuenta que tienen más rasgos parecidos a la gente africana, ¿cierto? Algo. ¿Cierto? No son para nada caucásicos, pero después vamos a ver dónde el hombre se expande a través de distintos continentes y ahí se atribuye un poco este cambio de etnia, que se le llama, que no es raza, porque en el fondo todos somos de raza humana, ¿ya? Pero la etnia es lo que hablamos cuando hablamos de gente rubia, gente asiática, gente latina, ¿ok? Bien. El Homo erectus ya es un antepasado directo de nosotros. Aquí ya estamos hablando. Hay dos personas, dos gente. Ahí está. El Homo erectus es un antepasado directo del Homo sapiens, ¿ya? De 1 a 1,3 millones de años atrás. Ya estamos un poquito más cerca. Habitó África Medio y el extremo oriente asiático. Ojo acá, ya estamos hablando de una especie que se atrevió a cruzar a otro continente, habitando lo que sería el extremo oriente asiático. Estamos hablando de la India, China, ¿cierto? Y para eso también habitó distintos lugares. Tuvo que haber pasado por Medio Oriente. Entonces, hubo una gran expansión aquí. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de que si estamos hablando de 1 millón de años atrás, eh, estos Homo erectus siguieron evolucionando y adquiriendo rasgos dependiendo de su hábitat. Por ejemplo, la gente que es asiática tiene los ojos rasgados porque habitaban generalmente un clima estepárico. Y eso es con mucho sol, poca vegetación, por ende hay poca sombra. Y eso va generando un cambio tras generación, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, la gente africana o del Medio Oriente tiene la tez más oscura porque ellos pasan más tiempo bajo el sol. Y eso se va dando a través de generación tras generación. Y aquí es donde se empiezan a ver estos rasgos, estos cambios, ¿ya? Oiga, También, profe, dígame. ¿y gracias a esta especie podemos caminar así? Sí, de hecho, buena acotación, excelente acotación. El Homo erectus se llama Homo erectus porque camina erguido, ¿ya? Va de pie, camina en dos patas. Es el primero que deja de estar encorvado y apoyarse en sus manos, digamos, porque hasta el Homo habilis se apoyaba en sus manos, caminaba de vez en cuando erguido, pero también para descansar se apoyaba en sus manos, pero aquí estamos Como los hablando de monos. claro, aquí estamos hablando de personas que, o sea, de homínidos que ya no hacían eso, sino que vivían como nosotros, ¿ya? Permanecían de pie, se sentaban, como vemos en la imagen de acá, por ejemplo, vivían en comunidad, ¿cierto? Y si no hubiesen existido estas especies, ¿cómo caminaríamos ahora? No sé, pues, es muy loco ponerse a teorizar de eso. Imagínate, no Caminaríamos sé, como los monos. es que ahí la teoría de la evolución se cae un poco y los que critican esta teoría se basan en eso, de que, por ejemplo, dicen, ¿por qué no hay una raza homínida de lagartija o de elefante, por ejemplo? Y Caminaríamos como perros. bueno, Como perros. puede ser, po, pero por lo menos, Ajá. pero la Buena, historia fue buena. otra, chiquillo, ojo, la Hola, Willy historia fue Red. otra. Así que por favor, céntrese aquí. Bien, eh, seguimos. Hola, William. Después se saluda, por favor. Sigue llegando gente. 40 personas, muy bien. Bien, seguimos. Después, para los que han llegado tarde, le aviso que voy a hacer llegar el PowerPoint por mail o como sea
¿ya? Para que se lo vayan compartiendo a los que no lo tienen, o los que no pudieron estar hoy día acá, ¿ya? Bien. Vida en comunidad, ¿cierto? El Homo erectus fue el primer hombre, el hombre primitivo, Pero el bueno. hombre de las cavernas, fue el que conocemos nosotros como el típico cavernícola, ¿ya? Este Homo erectus fue el primero en diseñar sus herramientas. Como vemos acá, estamos viendo aquí utensilios que sirven para cortar, para picar, ¿cierto? Que se van a usar principalmente para desgarrar la carne, sacar la piel, vestirse con esa piel, ¿ya? Eh, cazar peces con las lanzas en el río, ¿ya? Flecha para moler, semillas, ¿cierto? Se usaba todo estos utensilios. También va a ser el primer homínido que va a usar o que va a expresar de cierta forma su arte. Va a ser de esta época cuando se generan estas famosas pinturas rupestres que se llaman, que son estos dibujos que hay en las cavernas. Se encuentran algunos, la mayoría de estos dibujos se los podemos encontrar en Francia hoy en día y en España, ¿ya? O sea que por ahí vimos mayor presencia o mayor desarrollo de esta especie. Ojo que eso de atribuirle países a los territorios es netamente una cosa sociopolítica. Aquí en este tiempo no hay países, no hay fronteras, son tribus moviéndose de acá para allá. ¿Por qué se movían? Porque, por ejemplo, habían zonas que eran habitables en el verano y que en el invierno eran demasiado frías o demasiado crudas, su clima, ¿cierto? Entonces ellos se tenían que mover de un lugar a otro. Eso es muy importante porque hay que considerar que toda esta época, ya, toda esta época del hombre, el hombre es nómade. ¿Qué quiere decir que sea nómade? Que se mueve de un lugar a otro, siempre, constantemente. No es como nosotros, que nosotros tenemos una casa donde llegamos todos los días, y bueno, y hoy en día pasamos más que nunca en la casa, ¿cierto? Como que ellos se mueven de un lugar a otro por cada día. Más que cada día, sino que por temporada. Ojo por eso. No es que ellos se queden aquí un lugar y mañana se quedan en otro, sino que por el verano se quedan en un sitio Con que las después, estaciones del año. exacto, que después en invierno es muy frío y no hay animales, ni frutos, ni nada. Entonces ellos se cambian a otro lugar que no haga Que tanto haga más frío. calor. Que haga más calor. Exacto. Y después en el verano vuelven a ese lugar porque ellos saben que ahí llegan los animales o crecen ciertos frutos, ¿ya? ¿Y cómo saben que ya es verano, que es invierno? Eso es muy Por el clima. importante, Yo creo que por el tipo, cambio de temperatura que y ellos más, sentían. tipo, pero más allá de eso, ellos se van a dar cuenta porque como empiezan a vivir en comunidad, van a haber distintos cargos, van a haber personas que se dedican a cazar, van a haber personas que se dedican a pescar, a hacer ropa, y también van a haber personas que se dedican a observar el cielo, que se dedican a lo espiritual, y que esos van a ser los famosos chamanes, ¿ya? O guías espirituales, gurús que hubieron en las tribus, que por lo general eran los más viejitos y más sabios también. Entonces ellos, que tenían más experiencia, habían vivido más años, ¿ya? Sabían cómo se comportaba el clima, ¿cierto? Y eso le enseñaba a él le enseñaba a los más jóvenes a sobrevivir después generación tras generación. O sea que los profes antiguamente eran los más viejitos. Seguimos. El Homo neandertal. El neandertal es una rama del Homo erectus, ¿ya? De hecho, se piensa que cuando hablamos del Homo erectus, el neandertal es como una rama que se sale de él, pero el Homo sapiens, de cierta forma, que es el final, que somos nosotros, viene siendo una mezcla de ambos, porque finalmente van a terminar mezclándose. Es una cosa loca de la evolución, ¿ya? Lo trato de explicar lo más claro posible. Pero es una, de cierta forma,
se dividen en dos y después terminan siendo el Homo sapiens, por conflicto, por guerra, por mestizaje, cosas que pasan entre 230 a 28.000 años, chiquitos, ¿ya? Es el homínido que pobló principalmente Europa. Su extinción se debió a la glaciación principalmente, ¿ya? Muy pocos sobrevivieron. Ojo, ese es un factor. Gracias PowerPoint. Este PowerPoint lo hice yo mismo, pero hace años atrás. Gracias Mateo del pasado por ayudarme en esta ocasión. Claro, la glaciación jugó un factor muy importante porque hizo que esta especie se fuera extinguiendo y quedaran muy pocos. De hecho, del neandertal se piensa que desciende la gente de Noruega, Suecia, el norte de Europa, ¿ya? La gente, Rusia, ¿ya? Que es la gente rubia, caucásica. ¿Por qué? Porque fue la gente que se pudo adaptar al frío, al proceso de la glaciación. Hay que considerar que el hombre, la especie humana, los homínidos, lograron sobrevivir una de las últimas glaciaciones, ¿ya? Seguimos. Entonces, cuando hablamos del fin de la prehistoria, o sea, fin de la prehistoria, sino que más bien el fin del paleolítico, estamos hablando también del comienzo del Holoceno, ¿ya? El Holoceno es el periodo climático de la Tierra en el cual nosotros habitamos hoy en día. La Tierra, el planeta, ya tiene millones y millones de años. Millones y millones de años. Muchos, muchos. Y a través de esos millones de años, ¿cierto? Han habido distintos periodos. Ya la Tierra no siempre ha sido igual. Ha pasado de ser una masa de agua, neblina, tormenta, ha pasado a ser una masa llena de volcanes, continentes resquebrajados. También pasó por un periodo frío, que fueron las glaciaciones, ¿cierto? Y finalmente viene el Holoceno, que es como un periodo de estabilidad, que justamente se dio para que la raza humana se desarrollara. Por eso coloco estas imágenes, porque son de justo el periodo de la primera era del hielo, de esa película, ¿cierto? Pero que obviamente pues las películas se fueron, en la imaginación hizo lo suyo, ¿cierto? Y ya empezaron a meter dinosaurios y todo. Pero la primera era del hielo, la primera película tiene mucho de esto, refleja mucho este escenario. Los hombres tratando de sobrevivir, los animales también, ¿cierto? Ah, como la prehistoria. Todo esto pasa en la prehistoria, ¿ya? Durante el Paleolítico. O sea que hasta el Homo erectus hablamos que estamos hablando del periodo Paleolítico. Y luego vamos a pasar al periodo Neolítico, ¿ya? Que va a ser donde va a aparecer el Homo sapiens, que significa hombre sabio. ¿Quién es el Homo sapiens? Nosotros, chiquillos. El ser humano, el hombre moderno. Apaguen el audio. Estoy silenciando. Ahí estamos. Ya. Descendiente del neandertal, principalmente del Homo erectus. Es de los primeros indicios, estamos hablando de hace 40.000 años atrás. O sea, aún así estamos hablando que el Homo sapiens es mucho más antiguo que las primeras civilizaciones. Es mucho más antiguo que los primeros humanos, ¿cierto? O sea, que Mesopotamia, que Egipto, que las primeras grandes civilizaciones y ciudades, antes de la escritura, 40.000 años. Consideremos que la escritura tiene 5.000 años, ¿ya? Este se caracteriza porque ya tiene una cultura y espiritualidad. Estamos hablando de que no es una religión estructurada, ¿cierto? Como la religión que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero es una religión que cree en los ancestros, en las estrellas, en su entorno, en la naturaleza, ¿ya? Que de cierta forma la aprecia, la respeta,
vive con ella. No escucho nada. Se escucha entero Apaga el nomás. audio. Apaga el audio. ¿Aló? Es que a lo mejor es una duda, dígame. No, ya. Seguimos. Entonces, los primeros hallazgos arqueológicos del Homo sapiens son de Europa y Medio Oriente. Y es precisamente en las próximas clases donde nos vamos a centrar. Porque en esos lugares donde empiezan a surgir las primeras civilizaciones. Que Profesor, son ¿cuándo será la próxima clase? próximo jueves. La idea es que empecemos a hacer todos los jueves clases, ¿ya? Y también voy a ir Ya. mandando una tarea que tenga que ver con la clase. Ya, Esa es la idea. está bien. Ya. Sigamos. Esta era la actividad que les dejé yo en WebClass. Desarrollar un esquema temporal. Puede ser una línea de tiempo, puede ser un mapa conceptual, como ustedes quieran, sobre la evolución del hombre. ¿Qué tiene que considerar? El nombre de la especie, el Australopithecus, el Habilis, el Homo erectus, el Neandertal, el Homo sapiens. El Homo sapiens. El lugar que habitaron, las características físicas y los rasgos evolutivos, qué cosas fueron adquiriendo a medida que fueron evolucionando, ¿ya? Eso principalmente, muchachos. Aprovechemos los últimos minutitos para dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí dejo la actividad de fondo mientras, si alguien quiere conversar algo. Oiga, profe, ¿le voy a sacar una foto a la cosa? Porque no creo que la encuentre por WhatsApp. Saque la foto. Pero si la mandó. Pero igual la voy a mandar en PowerPoint por mail ahí algunos para que se lo pidan a sus compañeros. ¿Ya? Mi mail es, lo conocen, pues, ¿no? msoriano@sex.cl, ¿cierto? Mateo, Yo no Dime. lo conozco. ¿puedo decirle algo a los niños del séptimo A? Que Sí. yo grabé toda la y se la estoy mandando al grupo de ellos. El grupo de Lo WhatsApp. está mandando, me está sonando el celular a cada rato. Por Sí. eso, porque hay algunos niños que no se pudieron conectar, entonces yo les grabé la clase que hizo el profesor y se la fui mandando